vamos a hablar de ese dolor de espalda, ese que se clava muchas veces acá atrás y uno dice, ¿será que me duelen los riñones? ¿Será que tengo un problema en los riñones? Hoy justamente vamos a hablar de esto y queremos invitarlo a que usted también haga sus consultas a través de nuestro WhatsApp, ya sea por medio de texto, audio o video al 88820606. Ese es el número, ahorita se lo ponemos en pantalla para que usted haga sus consultas. Y hoy nos acompaña el doctor Fabio Hernández, que es médico internista y nefrólogo. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, la primera consulta y la más generalizada, me duele la espalda, siento un dolor punzante y digo, ¿serán mis riñones? ¿Está asociado, doctor? Sí, vamos a ver, los riñones duelen usualmente por situaciones muy puntuales. Es poco frecuente que un dolor de espalda baja sea de origen renal si se presenta a ambos lados de la columna al mismo tiempo. Si hay situaciones en las que puede doler, digamos, en un episodio, en una crisis de un lado y luego de otro. Pero cuando son episodios en los que el dolor es a ambos lados de la columna, casi siempre es por alguna otra situación. Los riñones duelen cuando hay infecciones, cuando hay piedras, cuando hay un quiste que está inflamado, que se rompió, cuando hay tumores. Hay sí enfermedades inflamatorias que pueden hacer que los riñones pues, se inflamen en ese momento y duelan simultáneamente, pero son las menos frecuentes. El dolor de origen renal es un dolor que los pacientes nos describen como más sordo, profundo, que no se alivia en ninguna posición. Cuando es un dolor muscular o asociado a algún problema de columna, los cambios de posición pueden algunas veces exacerbar el dolor o más bien aliviarlo. Entonces esas son como claves que le van indicando a uno, por lo menos en el abordaje inicial, si el dolor pudiera estar siendo de origen renal o de otra estructura cercana. Ahora, doctor, se dice que las mujeres somos más propensas a sufrir este tipo de malestar. Además, ¿qué desencadena una infección de riñones? Ok, en este sentido las mujeres pues tienen algunas otras condiciones ginecológicas, por ejemplo, asociadas que pueden generar a veces dolor de espalda. Pero sí es cierto que a nivel, digamos, epidemiológico es más frecuente encontrar infecciones de orina en mujeres que en hombres, sobre todo en edad reproductiva. La uretra, el caño de la orina de la mujer es más corto y es más fácil, digamos, la colonización de bacterias de esa zona y que asciendan, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que, les insisto, es más frecuente ver esas infecciones urinarias que pueden provocar dolor en abdomen bajo e irradiarse hacia la espalda. Hay medidas o ciertos tips que les damos en cuanto a hidratación, la higiene personal, que son importantes para prevenir la aparición de las infecciones. Lo que sí no es normal es que las infecciones, ya sean hombres o en mujeres, se den de manera repetitiva. Ahí sí nos obliga, idealmente, a hacer estudios dirigidos a investigar o a identificar qué es lo que está ocurriendo y que predisponga a esa persona a esos episodios de infección urinaria. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa porque nuestro compañero Fabián Mesa tiene información de último minuto, pero después de esta información retornamos a la entrevista. Muchísimas gracias, Fabián, por esa información en desarrollo y continuamos con nuestra entrevista sobre el tema de los riñones con el doctor Hernán. Doctor, cuando hay esa necesidad de ir a orinar constantemente, que esa orina tiene un color muy fuerte, turbio, incluso su olor es fuerte, ¿podría ser señales de que nuestros riñones no están funcionando bien? Es una posibilidad. Vamos a ver, el aumento en la frecuencia de ir al baño a miccionar, a orinar, muchas veces lo que nos traduce es irritación a nivel de la vejiga o a nivel de la uretra, que es el caño de la orina, no necesariamente infección. Yo puedo tener, digamos, inflamación de estas estructuras por diversas enfermedades, por algunos incluso fármacos, medicamentos que se utilicen. Igual con el color de la orina. El color de la orina habla mucho del estado de hidratación de las personas. Entonces es esperable que si una persona no se hidrata adecuadamente, tenga una orina más oscura, un amarillo más oscuro o ambarino. Incluso hay alimentos, hay también medicamentos que pueden cambiar el color de la orina y hasta el olor de la orina. Entonces, son datos que sí nos deben llamar la atención, pero no necesariamente nos indican que hay un problema renal, puede ser un problema vesical, pero si es algo que se reproduce a lo largo del tiempo, que repite, es importante hacerse ver porque pudiese sí indicarnos que hay algo por corregir a nivel del sistema urinario. Doctor, hay un temor generalizado cuando empieza esa infección a nivel de vías urinarias. Hay temor de que suba los riñones. ¿Qué consecuencias puede traer cuando esta infección ya llega al riñón? Sí, afortunadamente la mayoría de las infecciones urinarias son lo que llamamos en medicina infecciones urinarias bajas, o sea, de los riñones para abajo. Básicamente lo que es vejiga, uretra y la salida de la vía urinaria, que dan molestias como dolor en la parte baja, a veces fiebre baja, un poquitito de dolor en la parte de la cintura. Ya si la infección asciende a los riñones, son cuadros usualmente más aparatosos. Hay fiebre alta, escalofríos, vómitos, un dolor mucho más intenso,
casi siempre inicia en un lado, aunque en algún momento puede hacerse bilateral. Entonces, ya en esas circunstancias sí la situación amerita buscar atención médica, muchas veces internar, dar tratamientos por la vena, en la gran mayoría de las circunstancias, y si no se tratan adecuadamente sí puede haber complicaciones, formación de abscesos o que la infección se disemine incluso a sangre. Entonces sí es una situación notablemente más delicada que la infección ascienda a riñones. Por eso es importante que ante la aparición de síntomas bajos, la persona se haga revisar, consulte para que el manejo temprano de una infección urinaria baja impida el ascenso de bacterias hacia los riñones. Ahora, doctor, cuando esa infección es necia, por decirlo de alguna manera, que vuelve o que no hay manera de quitarla del todo, que tal vez baja un poquito los síntomas, pero vuelve, es recurrente, ¿qué puede hacer el paciente? Ahí es importante que si se hace el diagnóstico de una infección urinaria, se dé el tratamiento antibiótico el más adecuado y por el tiempo adecuado. La vía urinaria es de las zonas del cuerpo que se esteriliza más rápidamente, entonces hay personas que ya con un segundo día de tratamiento se sienten aliviadas y dejan el tratamiento. Y es una infección parcialmente tratada, que es cuestión de unos días para que otra vez reaparezca. Y eso favorece resistencia de las bacterias a ciertos antibióticos. Entonces, sí pueden haber también condiciones predisponentes. Hay a veces malformaciones de la vía urinaria o ciertas condiciones que tiene cada paciente que lo hace más propenso a reinfectarse. La recomendación sería: trate la infección urinaria de manera oportuna y por el tiempo indicado por su médico. Y si las infecciones aparecen ya sea más de 3 en un año o más de 2 en 6 meses, médicamente está indicado investigar si hay alguna otra cosa que esté haciendo que esa persona recaiga en los episodios de infección urinaria. Ahora, vamos con nuestra primera consulta. Ya tenemos a doña Marisol. Ella nos dice lo siguiente, ella es vecina de Alajuela, dice: tengo la presión alta, quisiera saber qué puedo hacer para cuidar mis riñones y si solo con la orina de 24 horas me doy cuenta si mis riñones están bien. Una excelente pregunta. La presión, la hipertensión arterial es de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio, es la segunda causa de enfermedad renal crónica en el mundo, la primera es la diabetes. Está bien establecido que cuando una persona padece de hipertensión arterial debe recibir tratamiento para llevar sus cifras de presión a ciertos niveles que se consideran seguros en el sentido de que no van a generar daño a largo plazo, no solo a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel de la circulación cerebral. Entonces, el adecuado control y el establecer metas de tratamiento es fundamental para proteger los riñones del daño que la presión le puede hacer. La orina de 24 horas es un examen que nos da mucha información porque nos permite saber cuánto están funcionando los riñones y si estamos perdiendo cantidades anormalmente altas de proteínas por la orina, que es un dato muchas veces temprano de lesión renal. Ahora pues contamos con algunas otras opciones. No es necesario siempre hacer una orina de 24 horas. Con un examen de sangre y un examen general de orina, uno puede hacer como un tamizaje o establecer de manera general cómo está el estado renal. Digamos, nosotros en la Comunidad de Salud 360 podemos diferir los pacientes a ciertos laboratorios donde nos pueden hacer esos estudios sin necesidad de tener que hacer una orina de 24 horas. Sin embargo, si alguno de estos estudios de tamizaje o generales salen alterados, probablemente sí tengamos que recurrir a la orina de 24 horas porque nos da mucha información. Y es útil siempre y cuando la persona sepa cómo recolectarla, el médico se lo debe explicar, porque sí da mucha información, pero siempre y cuando la recolección sea adecuada. Tenemos otra consulta, doctor. Dice Jessica que ella tiene ya años de padecer un dolor que es localizado de la mitad de la espalda hacia la cintura, que ahí es donde está focalizado el dolor y que ya lleva varios años y que igual toma medicamento, pero el dolor continúa. Bueno, sí es importante hacer una revisión general. Probablemente los estudios de imagen general, como un ultrasonido, nos puede ayudar a definir si por lo menos a nivel de lo que es riñón y vía urinaria alta hay alguna alteración que explique ese dolor. Hay problemas de colon que pueden irradiar hacia esa zona, hay problemas de otras estructuras intraabdominales, hay problemas de columna también que pueden generar ese tipo de molestias, pero de manera general sí es importante que la revise su médico y que se indique por lo menos un estudio de imagen junto con un examen, por ejemplo, general de orina, que nos permita saber si hay sangre en la orina, si hay células de inflamación en la orina, o si hay alguna otra cosa que pudiera dar luz sobre si ese dolor es de origen renal. Ahora tenemos otra consulta. Don Carlos Jiménez nos dice que la mamá se le inflaman los pies, se le hinchan y que también le da mucho dolor en la espalda, que sí puede estar asociado esos dos síntomas a un mal de los riñones.
es una posibilidad. Ahora, uno puede hincharse o retener líquido no solo por problemas renales, eso es de los más frecuentes, pero también problemas de hígado o problemas cardíacos pueden hacer que uno retenga líquido. La presencia de dolor, como les mencionaba hace un rato, puede ser un indicativo de alguna patología renal en la medida en la que no cambie tanto con la posición, que sea un dolor sordo persistente. Pero en esos casos también habría que ver el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que me digan que esa persona tiene retención de líquido en los pies y dolor, siendo una persona totalmente sana, o si es diabética, por ejemplo. Porque la diabetes nos va generando daño a los filtros del riñón, se pierde proteína por esos riñones y esa pérdida de proteína lleva a retención de líquido y puede eventualmente en algunas circunstancias haber dolor. Entonces es importante ubicar el contexto de cada paciente para poder hacer esa asociación. De igual manera, la recomendación es que el médico de cabecera revise todos esos aspectos, la función renal, la función hepática, la parte cardíaca. Con exámenes básicos eso se puede, digamos, abordar de manera inicial para poder diferir al especialista correspondiente según lo que se encuentre. Mayra nos hace la consulta, ella dice que presenta mucho dolor a nivel de espalda, que hay mucho dolor también al orinar y que incluso hay rastros de sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina, que hay que diferenciar tal vez dos cosas. Una es que yo vea a simple vista la orina rojiza o con sangre roja, viva, rutilante. En esos casos es importante revisar todo el aparato urinario porque pueden haber procesos de infección, pueden haber tumores, pueden haber quistes que produzcan esta situación. Cuando el hallazgo de la sangre en la orina es más bien al examen del microscopio, la persona no ve la orina con sangre, pero sí le reportan de manera repetida, vea, tiene un poquito de sangre oculta o tiene glóbulos rojos. Si es un episodio aislado, por lo general no nos traduce mayor problema, pero si es algo que repite a lo largo del tiempo, también amerita seguimiento, máxime si hay dolor. Una de las causas más frecuentes de presencia de sangre en la orina es la presencia de piedras en las vías urinarias, de litos, ¿verdad? Y casi siempre las crisis de esas litiasis o de esas piedras ahí enclavadas en el canalito que comunica el riñón con la vejiga producen un dolor intenso que se irradia hacia la parte del frente y que aparece en crisis, ¿verdad? Y que la persona tuvo un episodio, alivió y semanas o meses después otra vez le reaparece. Pero también hay otras condiciones que pueden traducir presencia de sangre en la orina. Tumores sería algo de lo que uno no quisiera que se le pase por alto, ¿verdad? Pero también hay enfermedades propias del riñón, inflamatorias, inmunológicas, que pueden hacer que haya algo de dolor y presencia de sangre en la orina. O sea, un episodio aislado probablemente no sea nada que nos vaya a preocupar, pero la presencia de episodios repetitivos de sangre en la orina, sobre todo si el dolor es intenso, aumenta, amerita estudios adicionales. Perfecto. Tenemos la consulta de doña Tere. Ella nos escribe de Cervantes y nos dice que presenta un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda y que ella padece de presión alta, que si esa presión puede estar de alguna manera afectando, impactando en la salud de sus riñones y que sea el causante de este dolor. La presión alta, la hipertensión, a lo largo del tiempo sí puede generarle daño a nivel renal. Hay situaciones muy específicas, por ejemplo, que se llaman las crisis hipertensivas. Son esos picos de presión arterial altísimos que sí pueden generar daño agudo a diferentes órganos en cuenta los riñones. Y puede dar dolor y puede dar aparición de sangre en la orina, entre otras cosas. Pero afortunadamente son de los menos frecuentes. Así que yo lo que recomendaría es que en ese momento que está tal vez con el dolor más intenso, sería bueno que se haga revisar, a ver cómo está manejando en esos momentos las cifras de presión arterial y poder establecer eventualmente una relación. Si no está con picos de presión arterial, probablemente ese dolor no necesariamente está relacionado con algo renal en esas circunstancias. Hay una mamá preocupada por su hija de 11 años que ella manifiesta mucho dolor a la altura de la espalda, justamente en los riñones, que es mucho los cuadros de dolor que ella presenta, pero que ella punzadas los describe así, ese dolor punzante, y que ella toma mucho líquido, la niña de 11 años, y la mamá está muy preocupada, que no sabe qué hacer, que si el origen podrían ser los riñones de ese dolor. El tomar abundante líquido lo que nos ayuda es a prevenir un mal funcionamiento renal. No necesariamente nos va a aliviar el dolor o no necesariamente va a corregirnos alguna otra situación. En una niña como la que usted me menciona, sí sería importante incluso valorar por ultrasonido hasta estructuras ginecológicas, ¿verdad? En ese sentido, sobre todo porque a esa edad algunas ya empiezan con cambios propios de su crecimiento y podrían empezar con algunas molestias en particular. Como le mencionaba hace un rato, si el dolor es bilateral, es poco probable de primera entrada que sea de origen renal. Habría que buscar otras opciones. Pero para salir de dudas, lo más recomendable sería hacerse los exámenes básicos en sangre, en orina y ultrasonido para conocer cómo está el estado de salud renal de esa persona. Ahora tenemos la consulta de María José. Ella es diabética y padece de infecciones a nivel de riñón,
que ya le han cambiado incluso en varias ocasiones el tipo de antibiótico, 2 veces se lo han cambiado y que ella no sabe qué hacer. En esas circunstancias es fundamental hacer lo que se llama un estudio que se conoce como urocultivo, un cultivo de orina. Eso nos permite identificar la bacteria contra la que estamos peleando. 90% o más de las infecciones urinarias son por una bacteria que se llama Escherichia coli. Entonces muchas veces cuando se presenta en un primer episodio un paciente o una paciente con toda la clínica de una infección urinaria, no puede enviar el tratamiento antibiótico porque sabe que si ese antibiótico es activo contra esa bacteria probablemente nos vaya a ir bien. Pero cuando ya repite o no se alivia del todo, es importante hacer el cultivo no solo para asegurarnos que es esa bacteria o que es alguna otra, sino para ver a qué antibióticos es sensible. Y lo que le decía hace un rato, el tratamiento tiene que ser por el tiempo que está recomendado para no favorecer tratamientos incompletos que después de unos cuantos días otra vez haya crecimiento de bacterias y reaparezcan los síntomas. Y para no favorecer tampoco lo que es la resistencia de esas bacterias a los antibióticos. Es súper frecuente que tengamos pacientes que dicen, es que yo cuando siento algunos síntomas voy, me consigo un antibiótico, me tomo 1 o 2 dosis y al mes otra vez, y cuando te das cuenta e identificas el germen, es un germen muy agresivo que ya ha hecho resistencia a muchas de esas armas que tenemos en la práctica diaria, entonces ya se nos hace más difícil el tratamiento. Y otra cosa importante, es fundamental que esa paciente tenga un adecuado control de su azúcar, porque cuando tenemos picos de azúcar en la sangre, hay eliminación de azúcar a través de la orina. Imagínese usted una bacteria que llegue en orina calientita y con abundante cantidad de azúcar. Es como estar en una fiesta, ¿verdad? Entonces favorece, por supuesto, el crecimiento bacteriano. Entonces esos 2 elementos son importantes. Buen control de sus patologías crónicas, en este caso la diabetes, y una toma adecuada del tratamiento antibiótico, identificando el germen contra el que se está peleando. Katia Aguilar está preocupada porque a ella le diagnosticaron un quiste en su riñón derecho. Ella dice que si esto puede venir más adelante a generarle dolor o algún otro malestar en su riñón. La presencia de quistes es un hallazgo relativamente frecuente. La gran mayoría de ocasiones son asintomáticos, pero depende mucho de la localización y del tamaño del quiste. Hay una clasificación ya bien establecida de esos quistes que le orientan a uno a saber si son quistes meramente benignos o con algún elemento que sugiera que pudiera ser algo malo. La mayoría de los quistes son los que llamamos quistes simples, que son, por así decirlo, bolitas de orina en formación, que al ultrasonido uno las observa como huequitos negros, y que por lo general no producen ningún problema en particular. La presencia de dolor se asocia muchas veces a un quiste que creció, que se rompió, que puede haber sido tal vez por un golpe, alguna caída, o que se infectó. Pero en esos casos, por lo general, uno sí, aparte del dolor, esperaría encontrar fiebre o presencia de sangre en la orina. Entonces, la recomendación ante la presencia de esos quistes es hacer un seguimiento cada año o 2 años con ultrasonido para ver que las características de ese quiste no hayan cambiado, siempre y cuando sea un quiste simple o un quiste benigno. Pero si ya tiene algunas características, y eso lo va a decir el ultrasonido, que sugieran que no es un quiste simple, pues amerita otros estudios adicionales para descartar situaciones más serias. Doctor Fabio Hernández, médico internista y nefrólogo, le agradecemos muchísimo su tiempo y por evacuar las consultas de nuestros televidentes. Que tenga un excelente día, doctor. Muchas gracias. Gracias.